Ya, bueno, vamos a empezar con la introducción a las integrales definidas. Y para eso vamos a hacer primero las sumas de Riemann, que se basan básicamente en sumar rectángulos que queden debajo de esta función. Ya, sirve para encontrar el área bajo esta curva. Esa es la interpretación que le vamos a dar de aquí en adelante. Mire, pongámoslo así. Si yo quiero calcular esta área que está debajo de una función clásica, fácil de graficar, como lo es x al cuadrado, miren. A mí me interesa calcular lo que está entre el 1 y el 2. ¿Ya? Quiero saber cuál es esta área. Quiere decir que voy a estar calculando todo lo que está entre esta región de aquí. Absolutamente todo. Y para eso, digamos que el mecanismo clásico o de las primeras cosas que la gente empezó a realizar es hacer rectángulos, ya sea que estén inscritos, circunscritos o que tengan una altura promedio de los valores que yo voy a considerar. ¿Ok? Así que entre más pequeños sean esos rectángulos, mejor será la aproximación del área que vamos a usar. Por ejemplo, si yo hago un rectángulo con una base de media unidad, me va a quedar algo así. A ver, hay 5, sí. Bueno, la mitad viene a ser justamente aquí. Ya, esto de aquí es 1,5. Ya, es justamente en la mitad. Si yo quiero trabajar con rectángulos inscritos, a mí me va a tocar considerar que la altura de los dos rectángulos que vamos a construir serían primero aquí fácil el 1 y segundo por aquí 2,20, 2,25. Eso ya lo vamos a calcular, mire. Y se supone que esta área con esta área que está acá me debería aproximar y va a ser recontra mala la aproximación porque estamos dejando muchos espacios huecos, pero ya es una manera de considerar el área bajo la curva. La idea siempre será que entre más pequeño sea esta basecita, mejor área vamos a aproximar y me van a quedar menos espacios justamente que es lo que voy a necesitar. Pero para nuestro primer ejemplo está bien. Ya, vamos a calcular esa área. Si usted se fija, la base la podemos considerar como un delta X. Esta medida, miren, ¿esto cuánto vale? 0,5, un medio. De aquí a acá, ¿cuánto podemos considerar? También un medio. Estamos saltando 0,5. Si yo quiero saber cuánto vale esta altura, como estamos hablando de funciones, es muy fácil. Esta altura 1 la voy a calcular con la función evaluada en 1. Como yo dije que esta función es la clásica cuadrática de x al cuadrado, quiere decir que f de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado y eso es igual a 1. La segunda será f evaluado en 3 medios, porque estamos hablando de 1,5, ¿no? Todo esto hasta encontrar este valor de la imagen. 3 medios elevado al cuadrado, estamos hablando de 9 cuartos. Ya que aproximadamente, como decía, vale 2 puntos, en este caso 25. Y si quiero calcular el área aproximada, entre comillas, deberíamos decir que
Es 0,5 la base del primer rectángulo por 1, que es la altura del segundo rectángulo, y más el 0,5 por 2,25. Digamos que lo vamos a considerar así, que el área va a ser igual al A sub 1 más el A sub 2. El A sub 1 es lo que está justamente aquí y el A sub 2 es lo que está aquí. Insisto, es una aproximación muy mala, pero para que se dé cuenta qué es lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante. Usted hace los cálculos de esto que está aquí y le va a quedar una cantidad. Si alguien por ahí lo calcula, puede mencionarlo para escribirlo por aquí. Ya, y tendríamos un resultado. Repito, considerando esto como base y esto como la altura, esto como base y esto como la altura, de tal manera que podamos calcular el área de dos rectángulos. Ya, 1,625. Ya. El resultado de todo vamos a considerarlo como 13 octavos. Ya. Aproximadamente, o es lo mismo que 1,625. Ya. Chéverísimo. Como le digo, esto ya es una aproximación usando dos rectángulos. Si ahora yo quiero ponerme más creativo, ¿ya? Voy a pegarlo acá encimita, ¿ya? Voy a ponerme más creativo. Voy a decir, ya no quiero que sean solamente dos, ahora quiero que sean cuatro. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a tener que calcular cuatro áreas y esas áreas van a estar consideradas de esta manera. Esta será la primerita, bueno, esta es la zona que está delimitada, luego hasta el 2 que es lo que yo quiero, y además, bueno, vamos a ponerlo justamente en la mitad y en la mitad de la mitad. Bueno, ya digamos que ahí está la mitad de la mitad. Y asimismo acá, la mitad de la mitad para considerar, bueno, este tiene que ser un poquito más para acá porque se ve ahí, ya, bueno, ahí, ya. De tal manera que yo a esto lo considere como uno más un cuarto son 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos y el 8 cuartos que viene a ser 2. Y las alturas vienen a estar dadas aquí, ¿ve? Y ahora la cosa mejora, ¿no? Mire, para considerar esto le vamos a llamar área uno, esto es el área 2, esto es el área 3 y esto es el área 4. Y estamos calculando área uno, área 2, área 3 y el área 4. Si se fija, ahora ya me quedó menos espacios, ¿no? A pesar de que me siguen quedando, mire, pero ya es menos que antes. Y así podemos decir, bueno, tengo que calcular cuatro alturas. Esto era para dos rectángulos. Ahora voy a considerar para cuatro rectángulos. Voy a decir f de 1, f de 5 cuartos, f de 3 medios, simplificando, ¿no? Mitad y mitad, y el otro que es f de 7 cuartos. Entonces, esto será 1 al cuadrado, esto será 5 cuartos al cuadrado, esto es 3 medios al cuadrado, y esto es 7 cuartos al cuadrado. De tal manera que queda 1, acá me va a quedar 25 sobre 16, acá me va a quedar 9 sobre 4, y acá queda 49 sobre 16. Por lo tanto, el área va a ser igual, o bueno, no igual, aproximadamente igual a decir área uno más área 2 más área 3 y más área 4.
Y esas áreas va a ser la base, como yo estoy haciendo particiones iguales, sería 0,5, ¿no? Bueno, 0,25. La base es 0,25 que multiplica a 1 más 0,25 que multiplica a 9 cuartos más 0,25 que multiplica a ver, me salté 1, 1, 25, ya, acá, pongámosle aquí. El primero es 25/16, el segundo es 9/4 y luego más 0,25 por 49/16. Y me sale otra vez un área mejor todavía, ¿ya? Bueno, así mismo, hagan el cálculo y me dicen a ver qué tal. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Son 0,25, ¿no? 3 cuartos. A ver, ¿dónde puse 3 cuartos? Acá en la simplificación es 3 medios. 0,25 es porque yo tengo 4 pedacitos de los rectángulos que estoy considerando. Entonces, entre 1 y 2, divídalo para 4, le queda 0,25. Así como yo al principio tenía 2 solamente, entonces será mitad y mitad, 0,5, 0,5. Y así yo voy a hacer más particiones hasta que terminemos con los rectángulos que uno quiera. Ya, 1,96. Bueno, vamos a tomar eso ahí como una medida de referencia. Ya, la integral quedaría 1,96. Chéverísimo. Ahora, ¿qué tal si nos ponemos exquisitos y vamos a trabajar con muchos rectángulos, de tal manera que yo puedo usar la notación de sumatoria, porque justamente para eso me enseñaron primero los criterios de sumatoria? Para yo decir, bueno, ¿qué tal si esa área yo la aproximo como sumatoria desde igual a 1 hasta n? Estamos diciendo que vamos a generar n rectángulos chiquititos en el cual yo voy a hacer f de un x sub i. Los x sub i están relacionados con esta parte de aquí, ¿ve? Con las alturas, básicamente, ¿no? F de x sub i son las alturas por un delta x sub i. ¿Ya? De esa manera es que vamos a trabajar, en donde esto es la altura, si usted lo quiere ver de cierta manera, y el delta de x sub i es la base. Entonces estoy calculando sumar áreas de rectángulos. ¿Ya? Ese es al final de cuentas lo que vamos a estar haciendo en la suma de Riemann. Y eso va a tener tres posibilidades, que sea que el polígono esté inscrito, también que el polígono esté circunscrito, o que tomemos un punto promedio o un punto medio. Así que todo va a depender de cómo yo quiera trabajar. Incluso, no necesariamente el delta X tiene que ser igual. Puede ser que me consideren diferentes particiones y yo tengo que trabajarlo de esa manera. O simplemente
Por facilidad, los delta X se trabajan como si fuera un valor constante. Así que eso va a depender de lo que me diga el problema. A ver, le pego uno que no tiene particiones iguales, sino directamente, mire. Vamos a usar esto de aquí. Creo que esto lo tomaron en un examen. Ya, vamos a considerar eso de ahí y vamos a trabajarlo. A ver. Ya. Le dicen, calcule la suma de Riemann, RP, ya el mensaje subliminal, para la función f de x igual a menos x sobre 2 más 4 para un intervalo de menos 3 hasta el 5, con base a la partición P definida como menos 3 menos 1 1 3 y 5, considerando los siguientes puntos de muestra: x1, bueno, x barra 1 como menos 2, x barra 2, el menos 0,5, el x barra 3 como 1 y x barra 4 como 5. Para el efecto, primero realice un bosquejo en el plano cartesiano de la gráfica y la función, las particiones, los puntos de muestra y los rectángulos correspondientes. ¿Ya? Vamos a encontrar esa suma de Riemann. ¿Qué es la suma de Riemann? El área de los cuadraditos o rectángulos que se están formando justamente ahí. ¿Ya? Cuando le digan eso, suma de Riemann, es eso. Todavía no hablemos de integral definida porque todavía no lo estamos relacionando con eso. Por ahora, las sumas de Riemann. A ver, bueno, para no complicarnos, voy a pegar el plano cartesiano. A ver, desde menos 3 hasta el 5 ya. Necesito un intervalo desde menos 3 hasta 5. A ver, escalemos lo bonito. Ya, a ver, veamos si este intervalo para el gráfico nos sirve. Ya. La gráfica es una recta, así que queda bastante sencilla. Yo reemplazo el menos 3 aquí y me quedaría 3 medios, ¿no? Que es 1,5. Luego usted le suma 4, queda 5,5. Entonces, cuando x vale 3, 5,5 por aquí. Sé que corta en el valor de 4, así que va a pasar también justamente por aquí. Y cuando vale 5, me va a quedar 5 medios, sería menos 2,5, más 4, 1,5. Se supone que el gráfico va a quedar así, ¿ve? Una rectita que va justamente ahí y llegamos hasta acá. Ese es el gráfico, ¿no? Bueno, usted ya es un experto en gráficas, no hay nada que preocuparse ahí. Ya, ahí estamos el puntito incluido y el puntito sin incluir. Ya, excelente. Ahora, armemos las particiones como ellos lo dicen. Esto quiere decir que voy a ubicar los puntos menos, menos 3 aquí y luego me salto al menos 1 acá. Luego me salto al 1, que es lo que está acá. Luego me salto al 3 y luego me salto al 5. Ya, lo que quiere decir es que vamos a tener uno, 2, 3 y 4 rectángulos. Para eso le están diciendo, esas son las zonas que vamos a manejar. Menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Chéverísimo. Ahora, los puntos de muestras son menos 2. Entonces, no hay que confundirse. Ojo, eso me dan los límites de la base del rectángulo. Pero hacia donde vamos a medir la altura es lo que le pongan, lo que vamos a llamar nosotros
puntos de muestra. Si le dicen que el punto 1 de muestra es -2, significa que usted está paradito aquí y ahí es en donde va a evaluar la función. O sea, que usted va a formar una alturita justamente en esta parte, mire. Justo aquí, ve. Tuki, 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 tuki. Ahí está. Este es el punto de muestra 1. Y aquí es la imagen que usted tiene que calcular. Segundo punto de muestra, -0.5. Allá, ok. Vamos a decir, -0.5 está por aquí, ¿no? Y así mismo, usted lanza su alturita, sin miedo al éxito, mire. Va, marca la altura. Tercer punto de muestra, el 1, o sea, esta parte de aquí, ¿ve? Justo ahí, ¿listo? Y el otro punto de muestra es el 5. Allá, ok. El último, ¿no? 3, 4, 5, ya, chéverísimo. Listo, ya tengo las 4 alturas, ¿no? Altura 1, altura 2, altura 3 y acá, puki, altura 4. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es los rectángulos. De aquí voy a marcar justamente el primer intervalo. ¿Se acuerda que le decía que haga una partición entre -1, -3 y -1? Ya, aquí está, ¿ve? Este es el primer rectángulo que usted va a generar. Esto de aquí le da la base del rectángulo y el punto de muestra, usted va a ayudarse para de ahí generar la altura. ¿Ya? Eso es lo que usted va a tener que hacer. La segunda era entre el -1 y el 1. Ah, ya, entonces sería algo así, ¿ve? Y usted justamente baja para formar este otro rectángulo. ¿Ya? Ahí tenemos el segundo, pero con una altura como la que está aquí. El segundo, afortunadamente, me va a tocar que quede circunscrito, quede en la parte de afuera, mire. Ahí. Y el siguiente solamente me quedaría inscrito de esta manera. Ahí están los 4 rectangulitos que necesito. Claro, eso se sabe con la partición, mire. Aquí está, ¿eh? De -3 al -1, del -1 al 1, del 1 al 3 y del 1 al 5. Esas son las bases del rectángulo. Y de los puntos de muestra, -2, usted va y encuentra la altura. Desde aquí, -0.5 encuentra la altura. Y justamente que él coincide con el punto de muestra, la altura. Y desde el 5 para acá muestra la altura. Mire, se da cuenta. El punto de muestra y busco la función. Y ahí se forman los rectangulitos con los que vamos a trabajar. El resto es carpintería. Ni siquiera, bueno, geometría termina siendo porque es un rectángulo, pero más que todo es evaluación de la función. Entonces, yo voy a decir, quiero calcular primero f de x1 bar. Quiere decir que voy a plantear -2 sobre 2 más 4. ¿Cuánto sale eso? Luego, f de x2 barra, y eso es igual a menos -0.5 sobre 2 más 4 igual f de x sub 3 barra menos 1 sobre 2 más 4 y f de x sub 4 barra es igual a ¿cuánto? 5. Sería -5 sobre 2 más 4. Ya, perfecto. Con esto lo que estoy haciendo, ojo, es calcular las alturas.
Perfecto. Ya, ayúdame. Con la primera, ¿cuánto queda? Menos con menos queda más uno más 4 5. Chévere. Acá, positivo sería un cuarto, ¿verdad? Porque es un medio y 2 para 2 es un cuarto. Un cuarto más 4 sería 17 cuartos. Tratemos de dejar en fracciones, porque recuerde que no tenemos calculadora. Y por lo general todo tiene que quedar así, en fracciones. Por más que luego yo diga, bueno, acá vez saco la calculadora rapidito. Pero igual usted tiene que ir viendo a ver si está en lo correcto. Esto menos un medio, estamos hablando de 7 medios. Y en la parte de acá está hablando de 3 medios. Excelente. Eso quiere decir que la suma de Riemann, RP, que era como le estaban llamando, la suma de Riemann, va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4. ¿Por qué voy a sumar hasta 4? Porque son 4 rectángulos. ¿De qué? De los fx sub i barra por los delta x sub i. Chévere. Ahora, es algo que no hice al principio, porque las particiones ya están prácticamente dándole los resultados. Pero lo voy a poner acá abajo, miren. Mi delta x1 es igual a mi delta x2 y eso es igual a delta x3 y esto es igual a delta x4 y todos valen 2 unidades. Ya, no siempre son constantes. Ojo, usted tiene que pararle bola a esto. Solo que yo me di cuenta que va de dos en dos, ¿no? Mire, menos 3 menos uno 1 3 y 5. Entonces, los deltas son iguales. Y prácticamente ahora sí, reemplazo e interpreto la sumatoria. Mire, la suma de Riemann será igual entonces a f de x1 barra por delta x1 más f de x2 barra por delta x2 más f x sub 3 barra por delta x sub 3 y más f de x4 barra por delta x sub 4. Ahí está representado las áreas de los rectángulos que estamos formando. Entonces usted pone RP es igual a 5 multiplicado por 2 más 17 cuartos multiplicado por 2 más 7 medios multiplicado por 2 y más 3 medios multiplicado por 2. Ya, ahora usted resuelve y esto pues debería quedarle fácil. 10 más 17 medios más 7 y más 3. Ya, ¿cuánto sería esta suma entonces? Sería 20 porque es 7 y 3 10 más 10 20, más 17 medios. Entonces estamos hablando de 40 57 medios. Ya, confirmen. Eso es el área de todos estos rectángulos. Ya, eso tranquilamente le toman como una pregunta del examen. En los últimos exámenes he visto que le han tomado de ley uno de estos. ¿Por qué delta para todos va a ser 2? Delta es la base del rectángulo. Si se da cuenta, va de menos 3 hasta el menos 1. ¿Cuál es el salto? 2. Luego de menos 1 a 1 hay otro delta que vuelve a ser 2. Y del 1 al 3 vuelve a ser 2. Y del 3 al 5 también delta 4 vale 2. ¿Ok? Insisto, no siempre van a ser iguales. Todo depende de lo que me pongan en el problema. A veces las particiones son diferentes. ¿Ya? Igual, la película no tiene que cambiarle. Usted hace la sumatoria porque está calculando áreas de rectángulo. La base por la altura, base por altura. O sea, no debería ser inconveniente que le ponga un delta diferente.
Si usted entiende la idea de lo que estamos haciendo en la suma de Riemann, estamos del otro lado. Porque la gente piensa que solo es la fórmula, ya, no, no. Es calcular áreas de rectángulos. Ajá, puedo sacar un factor común 2 y ya solamente sumar las alturitas y ya ahí generar. Ya eso es un poquito más de álgebra, ¿no? Los triángulos vacíos, no, eso no importa. Eso simplemente me va a quedar un valor aproximado a lo de debajo de la curva. Y que de cierta manera a veces se pueden compensar, mire, porque esto que está sobresaliente puede generarse como que rellena el espacio que está abajo. A ver, déjeme borrar esta parte de aquí. Ya, fíjese, tal vez esta área que la estamos considerando de más se compense con esta área, miren, y que esta área compense en algo esto, pero bueno, acá esta área puede compensar a la de acá. Entonces ahí todo se puede como que equilibrar. Entonces, de cierta manera, nos queda bastante bien para generar el concepto. Ya, ahora pongamos, a ver, ¿dónde es que está esto? La definición. Ya, ahora sí, mire, vamos a poner esta definición de aquí. Ya, la definición de la integral definida. Sea f una función que está definida en un intervalo cerrado a, b, si es que el límite cuando p tiende a cero, desde i igual a 1 hasta n, de f de x barra sub i por delta x sub i. Le pregunto, ¿esto que está aquí qué significa? Que ya usted ya entiende un poco más. ¿Qué representa f de x sub i multiplicado por delta x sub i? Eso quiere decir el área de un rectángulo, ¿verdad? Exacto, la base por la altura. Esta P se refiere como que a la porción de las particiones y dice que límite cuando la partición tiende a ser cero, o sea que estamos seccionando una tirita muy pequeñita como la base de nuestro rectángulo. A mí no me agrada considerar las particiones porque lo vamos a relacionar con las sumatorias. Entonces, yo prefiero que lo piense de esta manera. Que usted diga, bueno, esto yo también lo puedo interpretar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los f de x sub i barra por delta x sub i. Y a eso le vamos a aplicar límite cuando n tienda a infinito. Esto que yo acabo de agregar significaría que yo prácticamente estoy hablando de que se forman infinitos rectángulos, de tal manera que son muy finitos, como un cabellito, infinitos rectángulos. Cuando eso suceda y yo calcule el límite y ese límite exista, yo sabré que estoy bajo esa área total, completa, bajo la curva. Y eso es lo que mencionan justamente acá abajo.
Obviamente, si la función es integrable, esto va a representar una integral desde un valor a hasta un valor b de mi función f de x diferencial de x. Este valor de a y b no son nada más y nada menos que los límites de integración. Es prácticamente decirme de dónde a dónde voy a calcular su área. Y el resto de las funciones, usted ya lo conoce, ¿no? F de x es el diferencial de x. ¿Ok? Esto textualmente le van a decir, calcular la integral definida por la definición. Cuando usted lea eso, usted tiene que hacer sumas de rima. Y se lo digo, se lo aclaro, porque la gente utiliza teorema fundamental. Le dicen, ah, no, es que yo hice la integral, evalué el límite superior e inferior, como hacen en física al principio. No, eso no sirve. Cuando le digan a usted, hágalo por la definición, usted tiene que hacer así, por sumatorias. Calcule el límite y ahí tiene el área bajo la curva. Más adelante vamos a usar teoremas fundamentales, claro que sí, y lo haremos rápido, claro que sí. Pero esta parte es la tediosa en donde usted tiene que demostrar que sabe primero resolver sumatorias, segundo calcular límites básicamente, y ya el resto pues la interpretación que le vamos a dar, ¿ya? Pero eso sería. La integral definida me va a permitir calcular el área bajo la curva. Y eso lo vamos a hacer mediante suma de Riemann, que es calcular infinitos rectángulos, sumarlos toditos y listo. Exacto, es como una especie de formalidad, simplemente por ahora que estamos aprendiendo. De ahí el resto será más proceso, ¿no? Así mismo. Vamos a integrar así a lo loco, como ya se supone que aprendimos, ¿no? Igual, acá usted lo tiene. Como le digo, yo prefiero trabajar con n tiende al infinito que representa los n rectángulos que voy a formar. Pero igual aquí lo tiene, miren. Una integral que va desde a hasta b es igual al límite cuando la partición tiende a ser cero de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f sub xy por delta x sub y. Lindo. Eso es lo que tenemos en consideración. Voy a agregar algo más que me interesa bastante, ¿ya? Para terminar con esta parte teórica. Esto sería bueno que le haga captura. A ver dónde está. Ya, aquí justamente, mire. Ya, ahí. Vamos a pegarlo solito. Ya, a ver. El valor P que sale es, en otras palabras, lo que puso. Sí, cuando yo digo que n tiende a infinito, estoy hablando de que se van a formar infinitos rectángulos. Y ellos le ponen P por partición. O sea, es como decir la partición P, es esto que está aquí. La base, la P tiende a ser cero, es muy chiquito. O sea, son dos maneras diferentes de considerarlo, pero por cuestión de las sumatorias, ¿se acuerda que cuando yo quería sumar desde igual a 1 hasta n de los i, había una fórmula que decía n por n más 1 entre 2? Ya, por esto es mejor verlo con n, no con la P, porque vamos a calcular límite y ya está en términos de n, es mejor. Pero igual.
debo darme cuenta que simplemente es otra manera de verlo, pero es lo mismo. Estamos haciendo básicamente lo mismo. Ya, mire, tengo tres escenarios posibles. Y aquí también usted tiene que leer lo que le estén diciendo. A veces en el enunciado le piden que haga la integral por medio de rectángulos que sean circunscritos. Y cuando sea circunscrito significa esto de aquí, ¿ve? Que hay partes que salen de la función. O sea, hay un área que se considera que está como que por fuera. El rectángulo sobresale ya de la curva. Eso significa circunscrito. Y cuando le digan por medio de rectángulos que sean inscritos, quiere decir esto, miren, que los rectángulos están totalmente por debajo de la curva. Y hay momentos en que usted toma un punto medio y es como el que acabamos de hacer antes, mire, desde la mitad y hay una parte que queda por fuera y una parte que queda por dentro, mire. Ya, casi nunca usamos el de acá, pero igual sería bueno que se lo aprendan. Siempre se trabaja con inscrito o circunscrito, pero como ustedes son salados, a veces le ponen el de abajo. Igual es cuestión de la fórmula, mire. Vamos a generar una idea. Para nosotros, el delta x sub i tiene que ser igual a el límite superior menos el límite inferior dividido para n. Lo que estoy diciendo aquí es que yo estoy dividiendo el intervalo. ¿Cómo se calcula la distancia de aquí a acá? Pues la diferencia de estas dos cosas, ¿no? Como yo estoy colocando b por delante, yo ya sé que él es mayor, entonces sería b menos a, estoy calculando toda esta distancia. Y toda esta distancia la voy a dividir para n, que representa como que la cantidad de rectángulos, ¿ok? Entonces siempre voy a decir eso, b límite superior menos límite inferior dividido para n. Esa es la manera en la que voy a calcular delta x sub i. Luego, ahí sí debo ponerme un poquito creativo, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque ahí es donde debemos entender qué es la manera en la que vamos a calcular la altura, ¿ya? Y esto va a ser así, miren, siempre, cuando es, así como usted ve aquí, circunscrito, cuando quedó por fuera, miren, o por la parte izquierda, mejor, véalo de esa manera, ¿ya? Usted, el punto que está más llegado a la función es el que está en la izquierda, no el de la derecha, miren. El de la derecha pertenece a este segundo rectángulo. Entonces usted lo único que va a hacer es decir que mi x sub i va a ser igual a mi límite inferior que es a más i menos uno, o sea, uno menos del delta x sub i, que sería representar este que está aquí más un delta x, mire. Es como decirle, para calcular el primero, es decir, el x sub 1 es igual al límite inferior más uno menos uno por delta x. O sea, esto se hizo cero. Y claro, miren, porque es directamente el mismo valor que vamos a considerar aquí, ¿ve? El mismo valor a. Cuando usted considere el segundo, usted va a decir, ah, ya, a más 2 menos uno por el valor de delta x. Claro, porque sería x2 es igual al primer valor más un delta x. Claro que sí, mire, aquí está un delta x y este valor es a más delta x. Si usted quiere el de aquí, ¿cuántos delta x tiene que sumar? Un segundo delta x, ¿no? Entonces, ahí usted se da cuenta de la fórmula, mire. Es el valor inicial más los delta x, pero siempre es uno menos, porque cuando yo quiero el segundo rectángulo, solo necesito sumarle un delta x. Cuando quiero el tercer rectángulo, solo necesito dos delta x. Y cuando yo quiero
el cuarto necesito uno, 2 y 3, mire. Por eso la fórmula dice el límite inferior más i menos uno por el delta x, sub i en este caso. Y de esta manera yo ya tengo cómo trabajar, mire. Usted lo único que tiene que hacer es cambiar estos datos, así como está aquí, ¿ve? La integral desde A hasta B de f de x es, L es el delta x, que como no depende de, como tal, nuestra, bueno, de la i como tal, porque es lo primero que vamos a tener en la sumatoria, pues lo dejamos afuera. Y luego la función evaluado en todo esto que está aquí, que es a más el i menos uno por el delta x sub i. Y esa función es para generar las alturas. Lo mismo tengo que analizar, pero del otro lado, cuando sea el derecho, ya vamos a trabajar diciendo, mi delta x sub i es el mismo, es b menos a sobre n, y luego la diferencia es que ahora ya no necesito quitarle uno, sino que es directo, miren, a más la i por b menos a sobre n. El de la derecha quiere decir que estamos considerando L como altura. Entonces, la primera altura es A más ese delta X. Por eso se relaciona con el primer delta X. Si quiero la segunda altura, A es otro delta X. Segunda altura, 2 delta X. Y por delta X. Y el valor A, que siempre es como que de donde inicia el cálculo, ¿no? Entonces, ahí debo tener en cuenta eso. Y asimismo, lo reemplaza. Esto, como no depende de i, lo extrae y la función evaluado en ese valor de x sub i. Pero todo depende, como le digo, de qué está trabajando. Si es el punto izquierdo o el punto derecho. Ya, aquí está el ejemplo cuando está circunscrito, acá está inscrito. Ya, de ahí depende de lo que yo tenga en mente, en consideración. Y también cómo sea la función, porque a veces ciertos tipos de funciones hacen que el polígono quede inscrito, hay otros que quede circunscrito. Igual ahí vamos a tratar de hacer varias ideas para resolver. Claro, la mejor aproximación es con lo de abajo, claro que sí. Ya sabe cómo son los profesores, ellos le dicen trabaje con un polígono inscrito, entonces ya usted ve cuál de las dos situaciones es y acomoda. Ojo, puede ser que la función sea así, ¿ve? Eso es otra cosa. Puede ser que la función esté así. Si a mí me piden inscrito, ya, bueno, vamos a ponerlo así. Ahí no se nota tanto. ¿Qué tal si a mí me dicen quiero un polígono inscrito? Entonces, si se da cuenta, el polígono inscrito es considerando el punto de la derecha, de la izquierda, mire. Para que quede totalmente dentro, es el de la izquierda. Entonces, vamos a usar ese método. Si me pidieran circunscrito, ahora sería por la derecha, por cómo es la función. Entonces, ahí también es observación antes de empezar a resolver como loco. Ya, esto es una referencia nada más. De ahí lo que vale son las fórmulas. Puntito derecho, puntito izquierdo o el punto medio. Eso es lo que más le va a importar. A ver, déjenme borrar esto de aquí, esto de acá, ya, y lo pegamos de nuevo. Ya, lo voy a mandar al grupo, ¿ya? A ver, déjenme pegarlo de nuevo acá, ya para que no quede ahí todo feito. Circunscrito es que le quede el polígono afuera, es lo que vio en el pre. Mire, esto es circunscrito, porque partes del polígono está por fuera. Inscrito, que queda totalmente debajo de la curva. Pero las fórmulas que interesan es esto. Si a usted le dicen que tome de referencia puntos de izquierda o puntos de la derecha.
Izquierda es esto, mire. La altura del triángulo lo da la parte izquierda del rectángulo y él es la parte derecha, mire. La altura lo da el derecho. Por eso tengo estas dos fórmulas. Y si quiere el punto medio, mire, justo de la mitad, ¿ve? Ya, hay para todos los gustos. Así que ahí depende cómo ustedes quieran trabajar. ¿Ya? Chévere. Bueno, ahora hicimos la parte teórica, ¿ya? Retomamos a las 10 para hacer un par de ejercicios ya con lo que hemos aprendido, ¿ya? Vamos a empezar así, fácil con una lineal, luego una cuadrática y bueno, así vamos tratando de sobrellevar. Igual, tampoco es que le van a poner una función súper extraña, ¿no? Tiene que ser una función fácil, fácil, tranquila, bonita, para que usted trabaje por el momento, ¿ya? Bueno, perfecto. ¿Tienen física mecánica? ¿Pero hoy tienen que ejercicios de tutorías o qué? ¿O la clase como tal? Clase nueva. Ya, bueno, entonces 11 empezamos, ¿ya?